Cielos por un pecador, mi Salvador, el precio por mi vida, tu sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Me cautivó el rostro de tu gracia que nunca se rindió. Me rescató, me dio nuevos caminos, al Padre me llevó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es
razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Oh, gracias, Señor. Aleluya, gracias, Rey. Amén. Muy buen día para todos, los saludo en el nombre del Señor. Gracias a todos los que nos escuchan, nos sintonizan a través de este canal de YouTube. Muchas gracias por todo su apoyo, por los que están orando por mi vida, por mi esposa, por mis hijos. Seguimos predicando la palabra del Señor. Gracias a todos los que nos escuchan en Colombia y fuera de Colombia. Glorificados en nombre del Señor. Benditos en nombre del Señor. Hasta el día de hoy Jehová nos ha ayudado y nos ha socorrido. Qué bueno Dios. Dios no desampara a los justos. Dios escucha a sus hijos, a su pueblo, a los que le buscan, que toca, se le abrirá. Dios sea alabado, cumple sus palabras. Muy bien, estaré hablando sobre Juan el Bautista. En estos domingos estaré hablando sobre Juan el Bautista. Y quiero que abra su Biblia en Mateo 11, por favor, versículo 2. Escuche, por favor. Habla su Biblia que tiene en el celular también para oír la voz de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Dígale al Señor, habla mi corazón, toca mi vida a través de esta reflexión, de este tiempo de palabra y de fe en Cristo Jesús. Ministra mi vida, que tu Espíritu Santo me conforte, me edifique a través de las Sagradas Escrituras, a través de la sana doctrina que voy a escuchar en este día, en Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre. Amén. Juan se encontraba en la cárcel y escuchó sobre lo que Jesús hacía, los hechos de Cristo, dice la versión Reina Valera, en el versículo 2 de Mateo 11. Y le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id a saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Otra versión dice, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Juan el Bautista, según los que estudian, entienden, tuvo una crisis. Algunos hablan de que no era de tanto fe, sino era de que quería ver especialmente que Dios lo sacara de la cárcel. Era el rey, él sabía, y él fue el pregonero. El ministerio de Juan fue exitoso, no como lo hablan los hombres, sino como lo dice Jesús aquí en estos textos, como lo compara Jesús con otros profetas del Antiguo Testamento. Dice que nadie nacido de mujer en todo el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Pacto, es superior al ministerio de Juan el Bautista. Él no pudo ser sacerdote, los sacerdotes de la época eran Anás y Caifás, según registran los evangelios, pero este hombre fue profeta, escogido por Dios. Usted puede ver eso en Lucas, usted puede ver en el capítulo 1 cómo Dios lo escoge, cuando su papá y su mamá era estéril y estaba orando Zacarías, y en el tiempo de servir a Dios, allí está en la presencia del Señor, allí era un hombre irreprensible, guardaba los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios. Dice Lucas 1, versículo 6, ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos, ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril, ambos eran ya de avanzada. Algunos dirían un pecado oculto tendrían, porque no tenían hijos, qué sé yo, sabe cómo la gente habla. Y así, si usted no tiene éxito en el ministerio, también van a decir que algo hace, algo indebido, y por eso no ha florecido, por eso no ha brillado, algún rebelde será, qué sé yo. Usted sabe cómo la gente inventa cosas. Y Juan el Bautista nace de un hogar creyente, un hogar de unos papás
temerosos de Dios, descendientes de Aarón, dice el versículo 5 también eso. Y cuando estaba allí haciendo el turno, el sacerdocio allí delante de Dios, se le aparece el Señor allí, un ángel del Señor allí en el santuario del Señor, y le revela que el hijo que tendría iba a ser un profeta de Dios. Usted puede ver eso allí también. Entonces, amados, era un hombre escogido por Dios. Desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Dice también capítulo 1 de Lucas, también habla de esto. Él fue lleno del Espíritu Santo. Qué impresionante, ¿no? Desde el vientre de su madre. ¿Qué hizo Juan el Bautista para ser lleno del Espíritu Santo? Nada, sus papás oraron, se consagraron a Dios y ya en la vejez tuvieron su hijito y Dios lo decidió llenarlo, fue escogido por Dios y fue lleno del Espíritu Santo. En el versículo 15 dice, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Tiene una palabra muy poderosa, usted puede ver en Lucas 3, él confrontaba, hay 3 grupos que se le acercan especialmente. A la multitud, a todo el mundo le hablaba de generación de víboras, la gente, multitud no es como hoy, multitud era el gran número que tenían allí, en esta época era 100 personas, y no pasaba más de 1000 personas, pues, no pasaba más de 500 personas, según los que estudian mucho sobre este texto. Les hablaba a su generación de víboras, hay un grupo que es las personas, el pueblo, se le acercaba a la gente, dice el versículo 10, y le preguntaba, dice que registra el texto que le preguntaban, ¿qué haremos para ser salvos, para arrepentirse, para bautizarse? Y Jesús les comparte el Evangelio, Juan les comparte lo mismo que Jesús, no se inventa lo nuevo, está escrito, hay que ayudar, el que tiene dos muditas de ropa, pues de una, el que tiene comida y puede dar, comparta, haga lo mismo, dice allí el versículo 11 también del Evangelio de Lucas capítulo 3 versículo 11 habla de eso, y también se le acercaron los publicanos, ¿qué hago yo para bautizarme y todo este asunto? Como él era el que bautizaba allí en el Jordán, hasta Jesús mismo se acercó y lo bautizó. Pregunta, ¿qué haremos? Y él le dice, no exija más de lo que está ordenado. Y le preguntaban también unos soldados, tal vez había una base militar allí, en judía, israelita, y le dijeron, ¿qué haremos para bautizar? Le dijeron, no hagan extorsión a nadie, no calumnien, y contentos con vuestro salario. Entonces se registra los grupos de personas que acudían a él. Era un tremendo predicador, él fue escogido, predicó antes que Jesús y murió antes que Jesús. Tenían prácticamente la misma edad, solo se llevaban de diferencia unos meses, unos 6 meses más o menos de diferencia. Entonces, mis amados, fue un ministerio muy poderoso, hubo mucha profecía, el gran profeta de Dios no pudo ejercer el sacerdocio, porque su papá era sacerdote, pero él no pudo ser sacerdote, pero fue un gran profeta escogido por Dios. No tuvo iglesia, no tuvo congregaciones, y el éxito ministerial lo miden hoy por la gran congregación que tiene, por la gente que lo sigue. Y no, mi amado, Jesús no tuvo 12, vuelve y recalco eso, y Juan el Bautista tampoco tuvo mucho. Los que tenía se fueron con Jesús, dice el capítulo 1 de Juan, de que los discípulos que estaban, algo también que predica allí, que predicaba Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y los discípulos se fueron con él. Entonces estaba Andrés, no recuerdo el otro nombre, se fueron con Jesús. Y él contento porque él menguó para que Cristo creciera. También habla el Evangelio de Juan eso. Y él tenía que morir. Y eso era lo que pedía Juan. Él quería vivir más, él quería seguir predicando. Estaba contento con su predicación, con su servicio a Dios. Estaba feliz, pero llegó el momento de morir. Llegó el momento de ir a la cárcel y de morir. Y eso es lo que él manda pedir a Jesús cuando está en la cárcel, que lo sacaran, por favor. Que él sabía que él era el Mesías, que él sabía que él era el Rey, solo que era una orden. Pero así no obró, y Jesús nunca obró así, jamás. Es más, después muere y él se entera, los discípulos le cuentan y él va a un lugar a meditar un poco y a descansar con sus discípulos porque le afectó mucho, pero él no pudo intervenir en sacar allí a Juan el Bautista de la cárcel. ¿Y por qué lo metieron? ¿Por qué estaba preso? No estaba por ladrón injustamente, estaba allí, era porque él había denunciado el pecado del rey Herodes, casi nadie, que estaba en adulterio, estaba viviendo con la mujer de su hermano Felipe. Miremos un poco esa historia, se registra allí en Mateo capítulo 14, en el mismo evangelio aparece en Mateo 14 y hay otras réplicas en Marcos 6 y en Lucas 9. Mateo 14 habla de eso también. Herodes había prendido a Juan, versículo 3, y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodía, mujer de Felipe su hermano, porque Juan el Bautista le decía, no te es lícito tenerla.
Eso fue todo lo que le predicó, pero vaya usted, diga la verdad a la gente, que dejen de adulterar, que dejen de fornicar, que dejen el homosexualismo, el lesbianismo, y lo bajan del púlpito, amada. A mí una vez, un día, por hablar en contra del homosexualismo, me dijeron que no volviera a predicar ese tema en el púlpito. Amados, si a él le dijeron lo mismo a Juan el Bautista, le cerraron la boca, como metiéndolo en prisión, porque le declaró el pecado. No es como hoy, que al pobre no le profetizan, solo al rico le profetizan prosperidad. Entonces, amados, mis queridos, Herodes quería matarle entonces por esto, porque Juan el Bautista le declaró que no era lícito tener a una mujer que no era la suya, sino era la de su hermano, el adulterio. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese, y ella, instruida primero por su mamá, hay mujeres así, instruyen muy mal a sus hijas para el mal, no para Dios, sirven a Satanás, no a Dios, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Qué duro esta escena. Así murió el gran hombre de Dios, así falleció el gran siervo de Dios. Qué impresionante. Entonces él va a Jesús, según el Evangelio Mateo 11, va a Jesús rogándole que lo saque de la cárcel prácticamente, que intervenga. Pero eso no lo hace así. Es más, le da una palabra de orientación. Le dígale que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados. Pero él esperaba que decir, y a ti te digo en el nombre de Dios que salgas de allí. No, mi amado. Jesús no obraba así. Antes le da una palabra aliento. ¿Y cuál es la palabra aliento? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Ten cuidado, Juan el Bautista. Yo no te voy a sacar de la cárcel. Pero te digo, ojo, que esto no sea obstáculo para irte para el cielo, que esto no te aparte por no ir a visitarte a la cárcel, por no sacarte, no te apartes de mí. Sigue fiel, vas bien, vas por buen camino. En otras palabras, decir, vas a morir, pero no niegues tu fe. Policarpo, que es el discípulo amado, el discípulo del apóstol Juan, el hombre del amor, del discípulo amado de Jesús, Juan, que escribe Apocalipsis, el Evangelio y las Epístolas. Este hombre Policarpo escuchó el Evangelio, el mismo Evangelio que estamos escuchando nosotros, y fue llamado también un hombre de amor como su padre espiritual, el discípulo Juan. Y Policarpo, cuando fue llevado a la hoguera a morir por predicar de Cristo, ayudó a mucha gente, un hombre que inspira mucho su testimonio. Cuando fue llevado, le preguntaron, ¿niega la fe? Y él dice, pero ¿cómo yo he de hablar mal de Jesús si nada malo me ha hecho? En 85 años aproximadamente de servir a Dios, ¿cómo he de negar a Jesús si nada malo me ha hecho? Y esa es la reflexión hoy, mi amado. Nada malo nos ha hecho Jesús. Lo que pasa es que escuchamos un falso evangelio. Que usted va a tener éxito, que usted va a prosperar, que usted no va a faltar nada, que usted va a tener ropa nueva, que usted va a tener viajes a todo momento, que usted va a tener joyas, que usted va a tener mujeres, que usted va a tener... Ese es el falso evangelio de hoy. El verdadero evangelio, y el que escuchó también el apóstol Pablo cuando fue llamado, dijo, sufrirás por amor a mi nombre, según Hechos 9, sufrirás por amor a mi nombre. Aquí Jesús le dice a Juan el Bautista, él no fue llamado a ser apóstol, él no estuvo entre los 12 de los discípulos del Señor, no fue llamado a ser apóstol. Fue un profeta sacrificado, iba adelante, predicó primero, pero ahora no iba a predicar más. El que seguía predicando era Cristo, era necesario que él muriera para que Cristo siguiera predicando, porque la gente ya estaba colocando los ojos en él y él no iba a ser obstáculo, era un hombre escogido por Dios. Dice, encuentre la verdadera felicidad, el verdadero gozo de servirme, nunca tropieces en mí. Esa es la enseñanza, la reflexión, amado. No encontremos tropiezo en el Señor. Las cosas de Dios no son para tropezar. Las cosas de Dios son para edificarnos y para glorificar su nombre y para crecer, para orar su nombre. Así no tengas nunca lo que has soñado. Dios nunca te prometió eso. Fueron los hombres, las falsas profecías, el falso evangelio que se anuncia hoy. El verdadero evangelio no te promete nada. Te promete salvación, vida eterna. Aquí en la tierra te dice que vas a sufrir, que en el mundo tendréis aflicción. Jesús lo dijo, pero confía, yo he vencido al mundo. Pero aquí hay espina, aquí hay dolor, aquí hay sufrimiento, aquí hay muerte, aquí hay pérdidas. Amados,
bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y le está diciendo a Juan, ojo, vas a morir, no encuentres excusa porque te han arrancado la cabeza y por eso te apartes de mí y te descarríes. Entonces, mientras ellos se iban, los discípulos de Juan, a contarle las buenas nuevas, la gran profecía que le envió Jesús a Juan el Bautista. Qué tremenda, ¿no? Qué profecía. El falso apóstol lo diría, Dios te sacará de allá, como los que profetizan. Ay, yo no quiero hablar de esas cosas más bien. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Sigamos ahí. Entonces, mientras ellos se iban, versículo 7 de Mateo 11, termine, pastor, yo voy a acabar. Dice que comenzó Jesús a decir a la gente sobre Juan. Hablar sobre Juan el Bautista. ¿Qué es lo que va a hablar Jesús? Mire cómo habla Jesús del ministerio de Juan. No tuvo una iglesia, no tuvo gente, no tuvo grande ropa en su cuerpo, no tuvo joyas. Mire, no tuvo ni casa propia, tal vez, lo más probable. En fin. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Dice Jesús. ¿Qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Algunos hablan de que era un hombre frágil. Otros hablan que él, como no comía mucho, él era un hombre delgado. Pero aquí habla más bien de esa firmeza que este hombre tenía. Y esa es la firmeza de carácter que necesitamos tener en la iglesia hoy los cristianos. No hay carácter, una generación de cristal. No hay comida y no niega la fe. No hay viaje y no se apartan, se descarrían. En fin, por cualquier boba, llovió, no vuelven a congregarse, qué sé yo. ¿Qué saliste a ver? Y eso es lo que pregunta Jesús hoy. ¿Qué ministerio quieren? ¿Qué gran hombre de Dios quieren ver? La gente quiere ver grandes hazañas, grandes hombres de Dios. ¿Cuál es el gran bendecido hombre de Dios hoy? El que tiene la mega iglesia, el que tiene la iglesia grande, el que tiene la iglesia pequeña, el que tiene carro, el que tiene cicla. ¿Qué vestiduras tiene que tener el siervo de Dios aquí? Dice, un hombre, ¿qué quieren ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Usted ve, por ejemplo, pastores en Bogotá y en el mundo que ya tienen sus propios diseñadores de ropa exclusivos. Por favor, qué ostentación. Aquí dice, por favor, aquí los que llevan vestiduras delicadas están en la casa de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Qué ministerio quieren ver? ¿A un profeta? Si os digo, más que profeta, porque este es de quien está escrito. Aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Qué tremendo, ¿no? El cual preparará tu camino delante de ti. Y dice, cierto os digo que entre los que nacen de mujer, Jesús está evaluando el ministerio, Jesús es el juez al que tenemos que rendir cuenta de los que amamos a Dios, de los que le seguimos, de nuestra vida cristiana, nuestro verdadero amor por Cristo. Dice, de nacido de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué no le dijo esto a los discípulos que fueron a comunicarla allá? ¿Por qué, mi amado? Porque Juan el Bautista era un hombre de carácter. Y él estaba aceptando la voluntad del Señor. Y él quería que le dijera a Jesús, ¿voy a morir o no voy a morir? Y Jesús le dijo, vas a morir, prácticamente. No encuentres tropiezo en mí. Y eso fue suficiente para que Juan el Bautista, cuando llegaron sus amigas a contarle a sus discípulos, Juan el Bautista dijo, acepto lo que Dios quiere hacer conmigo. Si Dios no me saca del calabozo es porque es su voluntad. Y aquí ya termina mi vida, aquí termina mi servicio para Dios y voy para el cielo. Eso es lo más interesante. Serví a Dios, muy agradecido por el servicio a Dios, pero ya se acabó mi tiempo y ahora voy para el cielo. Y es tremendo, mi amada, qué madurez, qué sensatez, qué cordura, qué carácter, qué mentalidad. Esa es la mentalidad que tenemos que tener, aceptar las cosas, mi amado. Y dice a la gente que le está escuchando, vea, este hombre es muy importante, muy grande en el reino de los cielos, este es mucho mayor. En el antiguo pacto es mayor. En el nuevo pacto, ahorita, a partir después de Juan, lo de la gracia, el tiempo de la gracia van a ser mayores que Juan el Bautista. Pero hasta el día de hoy no hay profeta que ha sido mayor que este, ninguno, porque este es el nuevo Elías que hablaba el profeta Isaías. Tremendo, 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 tremendo eso, mi amado. Entonces quería reflexionar sobre eso, después les compartiré. Después les compartiré, les seguiré el otro domingo compartiendo sobre el auditorio, la gente que él predicó y la gente que tenemos que predicar hoy, el carácter de los hombres de hoy. Y vamos a ver la dureza, el corazón de la gente, la necedad que hay en sus corazones, pero nuestra labor es seguir predicando. No es fácil llevar la palabra del Señor, no es fácil servirle al Señor en estos tiempos de tinieblas, de oscuridad, pero debemos de brillar y debemos de seguir compartiendo la palabra del Señor. Amados, que esta palabra nos ayude a reflexionar. Vamos a orar entonces porque es tiempo de palabra y tiempo de fe. Vamos a orar creyendo a Dios
Si usted tiene una necesidad espiritual, si usted tiene alguna enfermedad, colóquese su manito sobre su cabeza, creyendo que por la llaga de Cristo hemos sido curados. Si necesita alguna respuesta de Dios, dígale al Señor: yo acepto tu voluntad, haz como quieras hacer con mi vida, haz como quieras hacer, yo acepto tu voluntad, Señor. Señor, ayúdanos a entender las Sagradas Escrituras, Señor. Qué gran ejemplo nos da Juan el Bautista, Señor. Un hombre que aceptó entender que la verdadera felicidad, la dicha verdadera, la bienaventuranza verdadera es servirte y encontrar gozo en lo que hacemos para ti. Así falte todo, Señor. Como aprendimos también en la parábola de Lázaro y el rico, Señor, que Lázaro recibió solo males en la tierra. Nunca renegó, nunca maldijo, blasfemó. Ayúdanos, Señor, a no hallar tropiezo en ti, como muchos de los cristianos. Estoy bastante conmovido por eso, de que cualquier cosa ya dejan de congregar, cualquier cosa ya dejen de seguir a Jesús, no tanto congregarse, sino de guardarse para Jesús, de amar la santidad de Jesús, de amar las cosas de Cristo, de hablar de Jesús, de adorar a Jesús. Ayúdanos, Señor, como cuando mi hijo estaba enfermito, Señor, yo te hice una promesa: sanes o no sanes a mi hijo, yo te serviré, Señor. Creo en los milagros, creo en la sanidad divina y yo seguiré predicando la palabra, Señor. No es fácil, Señor, aceptar las cosas, la madurez que tuvo este Señor Juan el Bautista, esa sensatez, esa cordura, esa edificación que tú hiciste en él, esa obra tuya, hazla también en nosotros, Señor, por favor. Que no seamos de cristal, que seamos de carácter, que seamos gente de palabra, que seamos gente de compromiso, gente que te sirve de verdad, gente que te ama, gente que te adora, gente que busca las almas, gente que predica el evangelio, así lo rechazan, así lo desprecian, que no se desanima, así no haya nada, así no haya beneficio, así no haya cosas a favor nuestro, no importa, así falte todo, ayúdanos a perseverar, Señor. Juan el Bautista tenía piel de camello en su cuerpo, Señor. No era comelón ni era bebedor, Señor. Y la gente lo criticaba, lo murmuraba, lo trataron de demonio, Señor. Ayúdanos, Señor. Tuvo el privilegio de hablar que Jesús es el Cordero de Dios. Tiene un mensaje poderoso en su boca. Generación de víboras. El hacha está en la raíz de los árboles. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. También habló en Juan 1. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aún sus discípulos siguieron a Jesús y Él no renegó. Él siguió adelante. Él sabía lo que tenía que hacer y aceptó las palabras de Jesús en la cárcel, que iba a morir. Que no hallara tropiezo en Él. Que esto no le hiciera tropezar. Que desafortunadamente el plan de Dios no era sacarlo de la cárcel, que el plan de Dios era llevárselo para el cielo. Ayúdanos a aceptar cosas, Señor. Uno quisiera ver algo sobrenatural, pero muchas veces tú no quieres hacer eso y nosotros no entendemos. Ese no es el Dios que habla la Biblia. Conocemos un Dios falso hoy, Señor, un Dios de nuestra imaginación, que nos han vendido los falsos profetas, las falsas enseñanzas que hay por ahí. Ayúdanos a conocer el Dios de las Escrituras, Señor, que nos enseña a orar y no a decretar ni a profetizar, sino a orar, a aceptar su voluntad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender que tú valúas nuestra vida y que vale la pena servirte, Señor. Y que tú quieres hacer cosas lindas con nosotros, Señor. Pero ayúdanos a entender que somos de carne y hueso, Señor, frágiles. Que tengamos este carácter que tuvo este hombre, Señor. Esta fuerza, esta determinación de no negar su fe. Ayúdanos a no negar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a tener fe hasta cuando tú vengas. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón. Límpianos de todo pecado. Perdona nuestras rebeliones, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, que escucha en este día. Fortalece la fe de tu pueblo. Edifícanos sobre la roca que es Cristo. Por favor, danos tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, sana al que está enfermo, Señor. Por favor, liberta al cautivo. Rompe cadenas, Padre. Ministra tu palabra, tu poderío en medio nuestro. En medio de la predicación de la palabra. En medio de esta oración. Haz lo que quieras hacer en medio nuestro, Señor. Quebranta nuestro corazón, Señor. Quebranta nuestro corazón y haznos entender que se haga tu voluntad y no la nuestra. En Cristo Jesús, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, el hombre y la mujer que no halle tropiezo en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a no apartarnos de ti por causa tuya, Señor. Al contrario, que tus palabras
palabras nos lleven a doblegarnos ante el Padre, que tus palabras nos lleve a humillarnos delante de ti, a purificarnos, a santificarnos, a renovarnos, a edificarnos en ti. Ayúdanos, Señor, a ser humildes de corazón y a aceptar tu preciosa y tu perfecta y buena voluntad en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, amada iglesia. Los saludo en el nombre del Señor. La gracia de Dios, la paz de Dios, la comunión del Espíritu, el amor de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Gracias por orar por mí y gracias por apoyar para que siga predicando el Evangelio de verdad. Muchas gracias para que sigamos predicando la palabra del Señor. Bendiciones para todos y los que me colaboran haciendo este video, a mi hija, a mi hijo, a mi esposa y a todos los que están escuchando. Gracias por sintonizar. La paz de Dios, la gracia de Dios. Bendición para todos.